Efectivamente, muchas gracias, José Luis. Amables televidentes, nos acompaña esta mañana el doctor Alfonso Aramas, analista político, editorialista de Diario El Universo. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias. Rafael Correa denuncia ante la ONU persecución judicial. Dice que la justicia ecuatoriana no es independiente y que se trata de una persecución política. ¿Hay motivos para dudar de la independencia de los actos de la justicia ecuatoriana? Yo le puedo responder, Luisa, con una palabra. Esto es una ironía, realmente, que el presidente Correa, el expresidente Correa, que lastimosamente degradó el sistema de justicia en un momento determinado, lo convirtió también en un medio de persecución, en este momento se queje o piense que efectivamente, pues, en este caso y actualmente esa administración está actuando en su contra. Y el hecho de que acuda a organismos internacionales que en el pasado dijo no tenían por qué intervenir en los asuntos internos de un país. Más ironía, ya lo demostró hace poco cuando acudió ante la OEA para denunciar una supuesta violación de sus derechos humanos y había hablado exactamente de que la OEA era simplemente un instrumento más, pues, de la restauración conservadora, del imperialismo, etcétera. O sea, yo creo que en este sentido, Luisa, lo importante es destacar la ironía persistente por parte del expresidente. ¿Cuánto importa y cuán importante es, valga la redundancia, la investigación del caso 30S? Escuchábamos allí que en la Fiscalía, quien había estado a cargo, el general Luis Castro del Ejército, del operativo para el rescate del expresidente, decía él que lo único que había hecho es procurar sacar con vida al exmandatario y, por supuesto, dijo, actuó en defensa de la democracia. Yo creo que la democracia necesita un baño de verdad histórica respecto a ese momento delicado por la que atravesó la patria. Y en realidad hay muchas preguntas que siguen pendientes. Como la muerte del policía Como la muerte Jiménez. del policía, como la pregunta básica de quién ordenó el operativo militar, si efectivamente se ordenó de que exista munición letal. Hay una serie de cuestionamientos, de preguntas que siguen en el aire y que ojalá la justicia ordinaria pueda esclarecerlas. Vamos con el caso de alias Guacho. El presidente de Colombia hizo el anuncio de que había recibido 2 disparos por parte de francotiradores en territorio colombiano. Guacho, ¿es más valioso vivo que muerto? Bueno, yo creo que vivo por la información, pero siempre un peligro. Parece que, dadas las condiciones de la selva, del medio por el cual él desarrollaba sus actividades criminales, en un momento determinado capturarlo hubiese sido una tarea casi imposible. Fíjense que en la operación de este fin de semana ha intervenido un contingente importante de militares colombianos, con bajas también. Y en este momento, pues efectivamente, si es que se llega a comprobar o a confirmar la muerte de Guacho, creo que será un alivio porque ha sido un elemento criminal no subversivo asociado a una serie de situaciones evidentemente conocidas por todos los ecuatorianos, inclusive los asesinatos del equipo periodístico Diario El Comercio. Pero con la captura, ya sea vivo o muerto, de alias Guacho y de sus secuaces, ¿se terminan los problemas de inseguridad en la frontera norte? Para nada, eso tenemos que entender que el problema de la frontera norte obedece a una serie de situaciones, narcotráfico, lavado, producción de coca, extorsión. O sea, hay una serie de situaciones criminales muy complejas y que obedecen o que responden también a redes internacionales muy difíciles de manejar y controlar. ¿Cuán importante es entonces, partiendo de esa premisa, el apoyo a través de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para poder hacer una causa común de lucha y combate contra el narcotráfico y la delincuencia internacional? Definitivo, Luis. Yo creo que esa cooperación es absolutamente esencial y absolutamente imperante, inclusive entre países del primer mundo. Esa cooperación es vital, Luis. Aquí hay una forma antojadiza, primaria, elemental, y en nombre de una soberanía mal entendida se excluyó cuando efectivamente esa cooperación es vital. Ahora, no perdimos mucho tiempo, tal vez no habría sucedido todo lo que sucedió y lamentamos la pérdida de la vida de nuestros compatriotas si hubiésemos aceptado esa ayuda y esa cooperación mucho antes. Pero hace mucho tiempo se debió haber aceptado. Lastimosamente, insisto, hay que identificar quiénes fueron los responsables, que en nombre de una malentendida soberanía
se pensaba que se mancillaba nuestra soberanía y se excluyó la cooperación internacional. Dentro de ese contexto, ¿cree usted que fue un error haber cerrado o haber sacado de la base de Manta a los norteamericanos? Posiblemente, actualmente pues los medios de control de información, de intercambio de información, no requieren necesariamente la instalación de una base aérea. Creo que en estos momentos inclusive una instalación de una base de ese tipo, una base militar en el Ecuador, fuera totalmente contraproducente, pero eso no significa que esa información a todo nivel, en todo sentido, es básica, es esencial. Y comienza a dar resultados pero y ojalá dé muchos más resultados. Doctor, hablando de otros temas, en el ámbito político, el presidente de la República recientemente hizo un llamado a la sociedad en general para que aunemos esfuerzos, nos unamos todos para cerrar puertas a la corrupción. Y en ese sentido remitió a la Asamblea una ley anticorrupción. Usted ha tenido la oportunidad seguramente de la ley anticorrupción tiene un elemento importante que es la referente al informante, al arrepentido que en un momento determinado esté en capacidad de entregar información que permita rastrear el dinero, localizarlo, inclusive pistas respecto a su recuperación. Creo que es un elemento esencial. Quizás donde más le va a doler, evidentemente, aparte de la pena privativa de libertad, es el momento en que la justicia nacional empiece a recuperar esos bienes producto pues de la corrupción bajo cualquier estamento que se haya originado, ¿no? Y en ese sentido también creo que tenemos que recoger iniciativas, esfuerzos de otros países que tienen pues ese mismo objetivo, cuál es pues la de tratar de rastrear, recuperar, investigar todo lo que se pueda sobre ese dinero que no necesariamente está localizado afuera del país como mucha gente puede pensar. Ahora, el poder combatir la corrupción, el poder erradicar la corrupción, ¿es solamente cuestión de promulgación de leyes o está más bien en cada ente que conforma la sociedad? Bueno, está en cada ente, forma parte de una cultura política, forma parte también de la capacidad de los gobernantes de elegir de forma adecuada a las personas que ocupan los cargos públicos. Es una confluencia de factores, de elementos, pero evidentemente, como usted lo señala, solamente con leyes no. Tenemos que rescatar, aquí hay una falta de ética, por llamarlo así, en la parte de quienes de una u otra manera han desempeñado cargos públicos muy evidente y notoria. Y que no dejan de ser un referente para el resto de los ciudadanos. Pero totalmente, pues acuérdense que de una u otra manera, pues, bueno, y también hay que reconocer que esa percepción ciudadana respecto a los políticos es muy antigua, no es nueva tampoco, ¿no? Ahora, doctor, ya que estamos hablando de políticos, no podemos soslayar lo que ocurre fuera de los linderos patrios. Lula está preso. La señora Cristina Fernández ya tiene orden de prisión por sobornos millonarios en obras públicas. En el caso de ella, puntualmente, ¿era la crónica de una muerte anunciada? Yo creo que de una u otra manera lo que se está denunciando cada día en Argentina es la existencia real de una trama delincuencial organizada, de una estructura de corrupción totalmente marcada y definida, en la cual aparece ella, Cristina, como su difunto esposo, como los principales responsables, ¿no? El día de ayer leía coincidentemente un reportaje en el diario La Nación Argentina en el cual se establecía la forma burda como en este caso el expresidente Kirchner se enriquecía en una venta de bonos argentinos a Venezuela. Es decir, cosas que realmente se escapan inclusive de la más febril y corrupta imaginación. Doctor, sin embargo, hay socialistas que aún están de pie. Y me refiero al presidente de Venezuela, al presidente de Nicaragua y al presidente de Bolivia, que incluso está pensando en reelegirse, a pesar de que el pueblo boliviano en una consulta popular le dijo no. ¿Correrán ellos la misma suerte que don Lula preso y que doña Cristina con orden de prisión? ¿Es cuestión de tiempo o no? No le podría señalar, cada país responde a circunstancias específicas. Yo le podría decir que Maduro debería ir preso no solamente por actividades de corrupción, sino por muchas otras cuestiones, igual que el presidente de Nicaragua, Ortega. En todo caso, lo que sí queda claro es que aquí esta unión que se forjó pues al
la proclama bolivariana, la espada de Simón Bolívar, terminó siendo un gran asalto pues a la fe pública latinoamericana, a los recursos, y realmente una cuestión increíble que debería inspirar realmente una reescritura de nuestra propia y cercana historia. Te agradecemos muchísimo su valiosa presencia esta mañana y esos conceptos que ha podido vertir y que nos permiten un poco tener una idea más clara de lo que está ocurriendo en el país y fuera de los linderos patrios. Gracias a usted, Luis. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Alfonso Aramas en su calidad de analista político nacional e internacional. Es momento de irnos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.